Entonces, é isso. ¿Entendió? Porque pensei, la primera cosa es el manejo de la vía aérea. Yo pensé, manejo de la Pero, vía aérea. a ver, el asunto es así. Si el paciente tiene una ventilación adecuada, ventilación es que el aire llega hasta el alvéolo en forma adecuada, porque tiene una buena frecuencia respiratoria, bueno, no necesito salir corriendo a colocarle un respirador. Pero si la ventilación es muy inadecuada, por ejemplo, tiene una frecuencia respiratoria muy baja, ahí seguramente lo voy a tener que intubar y ventilar ya prácticamente de entrada. ¿Se entiende? Sim, perfeito. La decisión es más clínica. No hay un parámetro de laboratorio, sino que la decisión es más clínica. ¿Mm? Sim, porque También en esa decisión clínica vas a evaluar el grado de esfuerzo que está haciendo para respirar. Si está haciendo, quizá, viste, mantiene unos gases medianamente aceptables, pero haciendo un esfuerzo descomunal. Entonces en algún momento se va a agotar. e tenho outra dúvida em relação, não sei se pode comparar, porque são coisas distintas. Pero um paciente que está com estresse, se necessita então uma ventilação mecânica para si ahora, é pior para um Si el paciente? paciente tiene distrés, ni bien sospechás que es un distrés, Sim. aunque lo puedas mantener con máscara, enseguida lo tenés que intubar y ponerle PIP. Ah, ok. Porque si no lava el surfactante de los alvéolos y los alvéolos empiezan a colapsar y el paciente hace después atelectasias y eso cuesta mucho volver a abrir los alvéolos que están atelectasiados. ¿Se entiende? Sim, sim. Por eso cuando es un distrés, inmediatamente se intuba y se pone en asistencia respiratoria. No importa qué PO2 tenga. Aunque tenga una PO2 de 64, 65. Si para vos no cabe duda que es un distrés, se intuba y se pone en asistencia respiratoria. Ok, profe, gracias. Doctor, Bueno, buenas sí. tardes. ¿Puedo sacar una duda? En la neumonía intrahospitalaria, ¿se considera intrahospitalarias luego de las 48 horas de internación hasta 14 días después de la alta hospitalaria? ¿O son más días? Me parece medio mucho 14 días después del alta. Porque el año pasado en el hospital la doctora dijo que se consideraba hasta 30 días después de la alta hospitalaria. Por eso me queda la duda. No, ya me parece demasiado tiempo. A ver, en general, si usted fue externada ayer y usted 3 días después empieza con la neumonía, evidentemente es intrahospitalaria, no quedan muchas dudas. Ahora, si pasó un mes que usted fue externada, en un mes yo no sé si podemos pensar que va a ser intrahospitalaria. Parece que ya es demasiado tiempo. Usted puede considerarlo, pero me parece, en general no es esa la duda. La duda es al revés. La duda es que un paciente entra al hospital a hacerse algún procedimiento, hace una neumonía a las 48 horas de estar en el hospital y esa es extra y no es intra. Ese suele ser el caso más común. ¿Se entiende? ¿Y de qué depende ese tiempo de 48 horas de la colonización del germen hasta que llega la... Claro, eso fue estudiado, de que cuando usted está más de 48 horas en el hospital, se produce el cambio de toda la flora de la vía aérea superior. Usted pasa a tener la vía aérea superior con gram negativos cuando pasa más de 48 horas de estar internado. Y después de la alta hospitalaria, ¿cuánto tiempo considero entonces que sea intra? Y después del alta yo consideraría unos días, pero no consideraría 20 días ni 30 días, me parece excesivo eso. O sea que 14 es mucho. Sí, yo te diría la primera semana, pero 7, 10 días. Sí, tantos días me parece un poco excesivo. Ok.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de TEP. Vamos a empezar hablando de TEP. Es un tema importante, grande, muy importante porque la gente se muere de TEP. Entonces hay que saberlo muy bien. En general, la mayoría de los episodios de TEP, tromboembolismo pulmonar, se originan en el 95% de los casos en el sistema venoso de los miembros inferiores, sobre todo del sistema venoso profundo de los miembros inferiores y a veces de las venas pélvicas. Sin embargo, puede haber casos raros de TEP, provocados, por ejemplo, por una trombosis de la vena cava, porque el paciente tenga una fibrilación auricular y forme trombos en la aurícula derecha, o porque tenga una endocarditis de las válvulas derechas, por ejemplo en los pacientes adictos, o porque tenga trombos en el ventrículo derecho por un infarto de miocardio, o porque tenga una trombosis de la subclavia o una trombosis de miembros superiores. Son raras las trombosis de miembros superiores, alguna vez vi alguna vez trombosis de subclavia con TEP, alguna vez vi eso, trombosis de subclavia con TEP. El problema del TEP es que si usted larga un émbolo suficientemente grande, el émbolo puede ocluir la arteria pulmonar totalmente. El paciente puede morir de un paro cardíaco o hacer un shock obstructivo y morir de shock. Pero en la mayoría de los casos lo que ocurre es que el paciente tiene una oclusión parcial del lecho pulmonar y el paciente va a presentar una disnea de aparición súbita. Hay muchos factores que estimulan la aparición de un TEP. Básicamente tenemos los pacientes que están en cama durante tiempo prolongado, el embarazo, el puerperio, incluyendo el posparto y la poscesárea, los postquirúrgicos, sobre todo de abdomen, de pelvis y de cirugía ortopédica, reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, la presencia de catéteres venosos centrales que pueden dar trombosis de la subclavia o de la yugular, los viajes aéreos en micros o en avión muy prolongados donde el paciente no hace ejercicio con las piernas, la obesidad, los traumatismos y fracturas de miembros inferiores, los anticonceptivos o la utilización de terapia estrogénica, la insuficiencia venosa crónica con un territorio varicoso y los cánceres. Los cánceres son otra, digamos, enfermedad que predispone mucho a las trombosis. Y después tenemos un grupo de enfermedades que se conocen con el nombre de diátesis trombótica o predisposición a las trombosis. Ahí hay unas 14 causas, más o menos, de diátesis trombótica. Algunas son raras, por ejemplo, el síndrome de Leiden, que es por trastorno del factor 5, la proteína S de la coagulación, la proteína C de la coagulación, la difibrinogenemia, el déficit de antitrombina 3. Después tenemos el síndrome nefrótico, la colitis ulcerosa, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la trombocitosis esencial. Son todas enfermedades que cursan con los cánceres, son todas enfermedades que cursan con mayor incidencia de trombosis. ¿Cuál es el cuadro clínico del tromboembolismo pulmonar? La manifestación más común es una disnea de aparición súbita y que no se puede explicar por otra causa. Pueden tener dolor torácico, sobre todo tipo puntada de costado, porque el TEP puede acompañarse de un pequeño derrame pleural.
Ese derrame pleural puede ser exudado, trasudado o hemorrágico. Pueden tener tos. Puede haber aumento del tamaño de la pantorrilla, de la pierna donde tiene la trombosis y dolor en la pantorrilla. Puede haber sudoración y un cuadro de ansiedad inexplicable o una sensación de muerte inminente. La hemoptisis está presente solamente en el 28% de los casos, y lo importante es que si hay hemoptisis no contraindica que el paciente sea anticoagulado. Puede haber palpitaciones, a veces puede haber un dolor parecido a un angor. En 30% de los casos el cuadro es totalmente asintomático. Y a veces presenta infarto de pulmón. No siempre presenta infarto de pulmón, porque el pulmón tiene dos circulaciones, la circulación pulmonar y la circulación bronquial. Cuando tiene infarto de pulmón tiene disnea, dolor pleurítico y hemoptisis, y en la placa se va a ver el infarto como si fuera una neumonía, pero una neumonía que tiene forma de triángulo con vértice hacia el hilio pulmonar. En lo que respecta al examen físico, puede haber taquipnea, taquicardia. Existe lo que se llama el síndrome mínimo de TEP, que es un paciente que tiene taquipnea y taquicardia de causa inexplicable. El segundo ruido está aumentado por la hipertensión pulmonar, puede haber febrícula, puede haber una trombosis venosa en miembros inferiores. Acá me pregunta qué sería tipocunia. Tipocunia sería que tiene forma triangular con vértice en el hilio pulmonar. Puede haber signos de insuficiencia derecha como hepatomegalia o reflujo hepatoyugular. A veces puede haber un galope derecho si hay mucha hipertensión pulmonar y claudica el ventrículo derecho. Hay una serie de diagnósticos diferenciales del TEP. Pueden tener broncoespasmo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, que tengo un infarto o un angor, que tengo una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón, que tengo una neumonía, que tenga asma, un asma descompensada o un EPOC descompensado, una hipertensión pulmonar, el neumotórax, por supuesto, por la disnea súbita, un cuadro de pleuritis aguda, la sepsis y los ataques de pánico. Esos son los diagnósticos diferenciales. Usted está de guardia, a usted lo llama la enfermera a las 2 de la mañana, el paciente es un paciente que tiene 62 años, está en un posoperatorio de una fractura de cadera, donde le han hecho un reemplazo de cadera, y la enfermera lo llama a usted a las 2 de la mañana porque el paciente tiene una disnea súbita, una súbita falta de aire. Usted, siendo las 2 de la mañana, le va a tener que pedir al paciente una serie de estudios para definir a las 2 de la mañana si para usted hay sospecha importante de TEP o no. ¿Qué estudios le va a pedir usted? Le va a pedir el laboratorio. En el laboratorio el único parámetro es el dímero D. El dímero D es un producto de degradación del fibrinógeno que cuando está elevado en la sangre lo que indica es que en algún lugar del cuerpo ha ocurrido una trombosis. O sea que es un signo muy inespecífico, no lo ayuda demasiado. Puede haber leucocitosis, puede haber neutrofilia en el TEP, y son muy útiles los gases en sangre. Los gases en sangre, recuerden que el TEP tiene hipoxemia con hipocapnia. La CO2 va a estar disminuida. Esto es pregunta de examen. La CO2 va a estar disminuida porque el paciente hiperventila. Entonces, al hiperventilar, elimina un exceso de dióxido de carbono y por eso el dióxido de carbono está
bajo, tiene una alcalosis respiratoria. Usted le va a pedir un electrocardiograma. En el electrocardiograma puede haber taquicardia sinusal, puede haber arritmias supraventriculares como aleteo o fibrilación auricular. Eso se gatilla al haber hipertensión pulmonar y aumento de las presiones en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha, y ello gatilla las arritmias. El eje cardíaco puede estar desviado hacia la derecha. Para decir que el eje está desviado hacia la derecha, usted tiene que comparar el electro de ingreso del paciente con el electro que usted le hace después de que tuvo la disnea súbita. Entonces, este paciente, si se operó de la cadera, se supone que antes de meterlo en el quirófano le hicieron un electro. Entonces, supóngase que en ese momento, cuando le hicieron el electro, él tenía el eje a 70 grados. Y usted, después que hace la disnea súbita, le hace un nuevo electro y el eje está ahora a 95 grados. El eje se ha desplazado hacia el lado derecho. Eso es lo que usted llama eje desviado hacia la derecha. A veces puede haber bloqueo de rama derecha, puede observarse una P pulmonar, que es una P picuda. No va a haber hipertrofia. Muchas veces los alumnos dicen, va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. No, porque para que haya una hipertrofia tiene que pasar meses. Y esto es un cuadro agudo. Lo que hay es una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, pero no una hipertrofia. Se ha descrito un patrón. Es un patrón que es poco frecuente, se calcula que está en el 20% de los casos, pero sí está, STEP. Este patrón se llama patrón de McKean-White. El patrón de McKean-White es, en la derivación D1, D de dedo 1, usted va a tener una onda S, y en la derivación D3, usted va a tener una onda Q con una T invertida. Como la derivación de 3, cuando usted tiene una Q y una T invertida, se puede usted confundir con un infarto de cara inferior, un infarto cardíaco de cara inferior. Usted le va a pedir una placa de tórax. La placa puede ser normal hasta en el 70% de los casos. Pero puede ver algunos signos. Un signo importante es el signo de Westermarck. El signo de Westermarck es que en la zona donde se produjo el TEP hay una pérdida de la trama vascular del pulmón. Entonces, en esa zona donde se produjo el TEP, usted va a ver la placa de un color mucho más oscuro, más negro, porque toda esa zona quedó sin irrigación. Te pierde la trama vascular. Eso se llama el signo de Westermarck. Después, por arriba del diafragma, a veces puede ver una imagen que tiene forma de triángulo, con una densidad homogénea, y eso se conoce con el nombre de joroba de Hampton. Eso se ve sobre todo en el perfil, no en el frente, sino en el perfil. La arteria pulmonar, usted puede verla en el ilio del lado derecho. La arteria pulmonar está ensanchada, eso se llama signo de Paglia, y a veces tiene un corte abrupto. Entonces el corte abrupto es porque ahí está la embolia. En las bases del pulmón puede haber atelectasias laminares, lo que se llaman líneas de Fleischner. Puede haber un pequeño derrame pleural que ocupa el seno costofrénico. Y si hay un infarto de pulmón, ahí sí tiene una imagen que parece una neumonía, pero tiene forma de triángulo con vértice en el ilio pulmonar. Si usted tiene la suerte de que esté de guardia con usted un cirujano vascular, le puede pedir al cirujano que le haga un ecodoppler de miembros inferiores
a ver si el paciente tiene trombosis venosa de los miembros inferiores. Pero recordar que puede no tener nada en los miembros inferiores y el foco embolígeno estar en el corazón o estar en los miembros superiores o en la subclavia o en el yugular. Muy bien. Entonces son las 2 de la mañana, usted ve a este paciente, usted tiene una sospecha de que puede ser un TEP, le pidió los gases, el laboratorio, el electro y la placa, y el ecodoppler si puede hacerlo. A las 3 de la mañana usted recibe todos los resultados. Usted mientras al paciente le puede poner una mascarita de oxígeno para mejorarle la oxigenación y va a tener que tomar una decisión. La decisión que usted va a tomar solito mi alma a las 3 de la mañana es: ¿tengo suficientes elementos como para pensar que es un TEP o no? Si usted dice, sí, me parece que hay suficientes elementos, tiene hipoxemia, tiene hipocapnia, tiene algún signo radiológico, tiene algún signo electrocardiográfico, usted puede decir, bueno, me parece que es un TEP. Entonces usted lo tiene que tratar. ¿Cómo se trata? Se trata con anticoagulación. ¿Cómo se anticoagula? Se anticoagula con heparina. Yo les voy a dar la anticoagulación con heparina común, heparina sódica, porque es la más barata y es la que hay en todos lados. Después vamos a ver que si usted está en un lugar caro y sofisticado, usted puede anticoagularlo con heparinas de bajo peso molecular. Pero la diferencia es entre pagar 500 pesos a pagar 5.000 por día. O sea, es una diferencia de costo bastante importante. La heparina, usted va a usar 30.000 unidades de heparina en el día. De esas 30.000 se dan 10.000 en bolo intravenoso y 20.000 se pasan con bomba de infusión. Y usted tiene que controlar si el paciente tiene una adecuada anticoagulación con el KPTT. El KPTT, los primeros 2 días se hace un KPTT cada 6 horas. El valor normal es entre 27 a 41 segundos y debe llevarse 2 a 3 veces por encima del valor normal, o sea, entre 60 y 90 segundos. A partir de las 48 horas, usted sigue con la heparina, va a seguir con la heparina más o menos una semana, pero a partir de las 48 horas usted le puede agregar un anticoagulante oral. Los dos que más se usan en la Argentina son la warfarina y el acenocumarol. El que más se usa en la Argentina es el acenocumarol. El nombre comercial es el Sintrón. Se usa un comprimido por día y tarda más o menos 3 a 4 días en alcanzar su efecto. El efecto del acenocumarol antagoniza a la vitamina K y entonces actúa sobre los factores K dependientes. Son el 2, 7, 9 y 10. El anticoagulante oral se controla con el tiempo de Quick. El tiempo de Quick normal es 12 segundos y hay que llevarlo 2 a 3 veces por encima de lo normal, o sea, entre 24 a 36 segundos. Una vez que el paciente está bien anticoagulado con el anticoagulante oral, usted puede suspender la heparina y el paciente puede ser externado con el anticoagulante oral. ¿Se entendió? Entonces, primero lo anticoagula con heparina, a las 48 horas que tiene la heparina le agrega el anticoagulante oral, y con el anticoagulante oral a los 4 días más o menos está en rango de coagulación con el anticoagulante oral y recién ahí usted le suspende la heparina. Puede anticoagularlo con heparinas de bajo peso molecular. La ventaja es que estas heparinas de bajo peso molecular
no requieren hacer tantos controles de coagulación porque ya su acción está mucho más estandarizada y no necesita hacerle controles con el KPTT todo el tiempo, a cada rato. Pero el problema es que son muchísimo más caras. O sea, mientras que la otra sale 500 pesos por día, usted lo va a tener 7 días, la otra sale 5.000 pesos por día. Entonces es muchísimo más caro. Han aparecido nuevos anticoagulantes. Ahí me preguntó una chica si le podíamos dar ribovaram, que son anticoagulantes nuevos. Esos anticoagulantes son orales, parecidos al acenocumarol, pero tienen otro mecanismo de acción, actúan sobre el factor 10 activado. Se pueden usar, pero cuidado porque tienen mucha incidencia de hemorragia digestiva. Esos anticoagulantes tienen mucha incidencia de hemorragia digestiva y son mucho más caros que el acenocumarol. Mucho más caros que el acenocumarol. La ventaja es que no tiene que estar controlándole el quick a cada rato. Esa es la ventaja. O sea, tienen ventajas y desventajas. Puede pasar que vos tengas un TEP y yo no te pueda anticoagular. Sí, puede pasar. Por ejemplo, les voy a poner un caso que tuve. Un señor de 60 años que tiene un hematoma cerebral y queda hemipléjico. El señor, por supuesto, está en terapia intensiva con su hematoma cerebral, recuperándose de su hematoma cerebral, y al 4.º día de la internación hace una trombosis venosa del lado hemipléjico y hace un TEP. Usted, ese paciente, dice, bueno, le doy heparina. Sí, está bien, pero tiene un hematoma en la cabeza. Si usted le da heparina, el hematoma es sangre, va a sangrar mucho más. Entonces usted no le puede poner heparina. No le puede poner heparina y no le puede dar ningún tipo de anticoagulante. Tiene un hematoma en la cabeza. En esos casos lo que se coloca es un filtro en la vena cava inferior. Ese filtro tiene forma de paragüita. Se coloca con un catéter que usted mete por la yugular o por la subclavia, llega al corazón, a la aurícula, al ventrículo, llega a la aurícula derecha, de la aurícula pasa a la vena cava inferior y lo coloca por abajo de las venas renales. Por abajo de las venas renales. Una vez que está en posición, usted suelta el catéter y el filtro queda colocadito ahí con forma de paragüita. Se llama el filtro de Moby-Udin. En general hay dos tipos de filtro. Hay uno que queda instalado todo el día y queda ahí puesto por toda la vida. Y últimamente sacaron uno que se puede poner y se puede retirar en el momento en el cual ya no hay riesgos. Este filtro lo que hace es evita que el paciente que tuvo un TEP tenga nuevos episodios de TEP por émbolos que vienen de los miembros inferiores. Quiero aclarar una cosa, la heparina y el acenocumarol no le hacen nada a la zona que está trombosada en el pulmón. Lo que evitan es que si usted tiene una trombosis en la pierna, se liberen nuevos émbolos que vayan a parar al pulmón. Pero el que ya fue al pulmón no pasa nada, quedó ahí en el pulmón. Bueno, muy bien. El filtro filtro de vena cava, es bastante caro, debe estar ahora, calculo, $10.000, fácil. Eso es bastante caro. Entonces, en su paciente que estaba ahí con hematoma, tuve que hacer la vena cava inferior y hice eso. Sí. Se le colocó el filtro de la vena cava inferior y solo eso. Pero si estou em uma guarda, não tenho esse recurso, o paciente tem um problema na coagulação, o que vou fazer? Y no lo podés anticoagular. Porque si lo anticoagulás, el paciente tiene mucho riesgo de agrandar su hematoma y morir con un hematoma cerebral, morir por el hematoma. Ah, sim.
No tenés otra alternativa que colocarle el filtro. Es que colocarle el filtro. Si estás en una guardia y no hay filtro, rezarás. No te quedará otra alternativa que rezar. Rezar que no haga otro TEP. Pero no lo podés anticoagular. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a nuestro paciente. Usted a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, usted tomó la decisión, me parece que es un TEP. Usted lo anticoaguló con heparina. Las primeras 48 horas va a estar solo con la heparina. Pero usted en las primeras 24 o 48 horas tiene que hacerle algún estudio relevante que sirva para confirmar si es un TEP. O sea, usted con lo que le hizo a la madrugada, con la placa, el electro, los gases, todavía no confirmó que es un TEP. Usted le tiene que hacer dentro de las primeras 24 o 48 horas algún estudio que certifique que es un TEP. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué dentro de las 24 o 48 horas? Porque si usted deja pasar más tiempo, el émbolo puede sufrir degeneración y recanalización y entonces usted se queda sin saber si fue un TEP o no fue un TEP. ¿Cuáles son esos estudios que certifican TEP? Usted le va a pedir un solo estudio, no le va a pedir todos. Usted le pide un estudio. Usted me dirá, y doctor, ¿cuál le pido? Y depende del que usted tenga disponible en el hospital. Por ejemplo, si usted tiene un buen centellógrafo en el hospital, le puede pedir una gammagrafía o centellografía de ventilación-perfusión. Este es un estudio radioisotópico donde se le da primero al paciente un radioisótopo inhalado. El paciente inhala el radioisótopo y el radioisótopo se distribuye por todo el pulmón que tiene ventilación. Y usted le saca imágenes de frente, de lateral y de la espalda. Espera un rato que se lave todo el radioisótopo ventilatorio, inhalatorio, y después le da por vía intravenosa otro radioisótopo que se queda durante algunos minutos en los capilares pulmonares. Ahí le está haciendo la perfusión. Y le vuelve a sacar imágenes anterior, posterior y lateral. Y después compara la imagen de la ventilación con la imagen de la perfusión. ¿Qué es lo típico del TEP? Que haya una discordancia. Una discordancia. Los norteamericanos lo llaman mismatch. Esa discordancia es que hay una zona que está bien ventilada, pero no está perfundida. Cuando usted encuentra una zona que está bien ventilada y no está perfundida, ahí es donde tiene el TEP. Y el estudio usted lo informa como alta probabilidad de TEP, moderada probabilidad de TEP o baja probabilidad de TEP. Así es como se informa el estudio. Otro estudio que usted puede pedir, usted quizás no tiene centellógrafo en su hospital, pero tiene un tomógrafo, pero tiene que ser un tomógrafo especial, tiene que ser un tomógrafo que pueda sacar tomografías computadas helicoidales. En la tomografía helicoidal se ve muy bien los vasos pulmonares y se ve adentro de los vasos pulmonares la embolia de pulmón. O sea que es un estudio que se ve bárbaro. Adentro del vaso pulmonar está el émbolo. Se puede pedir una angioresonancia pulmonar. Lo que pasa es que es un estudio más caro. Se puede pedir un ecodoppler cardíaco, pero el ecodoppler cardíaco, la confirmación es indirecta. La confirmación indirecta es que va a estar aumentada la presión en la arteria pulmonar. Y hay un signo que se llama el signo de McConnell, es que puede haber una hipoquinesia
de la pared libre del ventrículo derecho, pero con un movimiento normal de la punta del ventrículo derecho. Y finalmente usted tiene el estudio más preciso, que se lo considera el gold standard, que es la angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar consiste en meterle un catéter, llevarlo a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, luego a la arteria pulmonar, inyectarle contraste y ver cómo se llena de contraste la arteria pulmonar derecha y luego la arteria pulmonar izquierda, y buscar si hay alguna oclusión o corte en algún lugar de la vasculatura o a una zona donde hay un defecto de llenado, y es ahí donde está el TEP. Muy bien, usted hace estos estudios, uno solo, no pide los 5, usted hace uno. Supóngase que el estudio le viene a usted negativo para TEP. Si le viene positivo para TEP, usted va a seguir el tratamiento, evidentemente. Usted ya lo tenía tratado, va a seguir tratándolo. Pero supóngase que usted le pide el estudio y le viene negativo para TEP. Bueno, ahí pueden pasar dos cosas. Si su sospecha de TEP era una sospecha que no tenía mucho fundamento, que usted tenía una sospecha pero leve de que podía ser un TEP y le viene el estudio negativo, usted puede decir, bueno, evidentemente me equivoqué, no tenía TEP, le suspendo la anticoagulación. Pero puede ocurrir que el estudio le venga negativo y usted siga teniendo mucha sospecha de que es un TEP. Si usted sigue teniendo mucha sospecha de que es un TEP, yo le aconsejo que en ese caso pida un segundo estudio. Y si es posible, el segundo estudio que sea una angiografía pulmonar. Entonces ahí se saca todas las dudas, porque es el estudio más específico. Bueno, muy bien. Suponiendo que usted sigue con la anticoagulación, dijimos que la heparina se usa 7 días, el segundo día de heparina pasa al anticoagulante oral, en general el acenocumarol. Más o menos a los 4 días está bien anticoagulado con acenocumarol, controlándolo con el tiempo de quick, y usted suspende la heparina. ¿Cuánto tiempo lo va a dejar usted anticoagulado? Normalmente se deja anticoagulado entre 4 a 6 meses. Pero, si la causa que produjo el TEP es una causa que persiste en el tiempo, a veces hay pacientes que tienen que quedar anticoagulados de por vida. Por ejemplo, si usted tiene un cáncer y por el cáncer hizo una trombosis y por la trombosis hizo un TEP, usted va a tener que estar anticoagulado toda la vida porque usted el cáncer lo sigue teniendo. Entonces, en ese caso no se puede suspender la anticoagulación. ¿Se entendió el TEP común? Sí, Doc. Profe, yo quedé con una duda. ¿Por qué tomas la angiografía pulmonar como última opción si es el gold estándar? Primero porque es un estudio que usted para hacer una angiografía pulmonar tiene que tener un hemodinamista y tiene que tener un equipo de hemodinamia. El equipo de hemodinamia vale $3 millones. Entonces usted no tiene en cualquier hospital un equipo de hemodinamia. Por ejemplo, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, usted tiene hemodinamia en el Argerich, en el Rivadavia y en el Durán. Los otros no tienen hemodinamia. ¿Entiende? Entonces usted necesita un equipamiento y un hemodinamista para hacer el estudio. Eso no lo tiene en todos lados. Además es un estudio, es el estudio más invasivo, porque usted ahí le mete un catéter, el catéter lo tiene que pasar por el corazón, se lo tiene que meter en la arteria pulmonar, le da contraste. O sea, es un estudio mucho más invasivo que los anteriores, ¿no? Profe, tengo otra duda en relación al dímero D. Sí.
Si es negativo, voy a descartar que es un TEP, no. Tengo Y que hacer todo. si es negativo, indica que no hay trombosis en ningún lado. Pero Con lo cual, la probabilidad de que sea un TEP, para que haya un TEP, tiene que haber habido una trombosis de donde salió el émbolo. no puede pasar nunca que dímero está negativo, pero la clínica es soberana que está con... No, porque el dímero lo que indica es que hay trombosis. Ok. Si el dímero da negativo, quiere decir que no hay trombosis. Y si no hay trombosis, no hay émbolo. Ok. Porque aunque sea una trombosis intracardíaca, esa también libera dímero D. O sea que no. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda de TEP común? Entonces, repasamos. El señor a las 2 de la mañana tiene una disnea súbita con taquipnea, lo llama usted la enfermera, está en un posoperatorio de cadera, usted dice, bueno, puede ser un TEP. Usted le pide los gases, el dímero D, el electro, la placa, y si puede hacerle un ecodoppler de miembros inferiores, se lo hace. Con esos elementos usted en una hora va a tener que definir, ¿es TEP o no es TEP? ¿Es alta probabilidad de TEP o no? Si es alta probabilidad, lo tengo que anticoagular. Anticoagulo con heparina y dentro de las primeras 24 o 48 horas le tengo que hacer un estudio de confirmación, que puede ser la tomo helicoidal, la gammagrafía de ventilación-perfusión, puede ser la resonancia, puede ser la angiografía pulmonar o el ecodoppler cardíaco. Esos son los estudios de confirmación. Yo acá le voy a preguntar, yo le puedo preguntar, por ejemplo, si usted tiene un paciente con un presunto TEP, ¿qué puede encontrar en la placa y en el electro, por ejemplo? O si usted tiene un paciente con un presunto TEP, ¿qué estudios usted le pide dentro de las 24 o 48 horas para confirmar que es un TEP? ¿Y qué va a ver en los estudios? Profe, disculpa otra vez, pero no sé si estoy loco, porque en la otra clase, si estoy con mucha duda si es un TEP, no hay una tabla, sí, no hay una tabla como El compañero dice criterio Wells, profe. ¿Cómo? El score de Wells. El score de Wells. Mira, en general todos esos scores, si vos haces bien las cosas, no necesitas los scores. A veces es más difícil estudiar el score que hacer bien las cosas. ¿Entendés? Si vos le pedís la placa, el electro, los gases, y vos vas analizando cada una de las cosas, te das cuenta rápidamente si es TEP o no es TEP. No hace falta memorizar mucho un score y todo eso. ¿Está? Bueno, vamos al TEP masivo. Eso, el TEP masivo está en el paciente agudo, porque TEP masivo va a ser un paciente que va a tener que estar en terapia intensiva, ¿no? ¿El TEP masivo qué es? El TEP masivo es que tengo un coágulo, un émbolo, lo suficientemente grande como para tapar el tronco principal de la arteria pulmonar, o a veces el émbolo se encabalga en las dos ramas de la arteria pulmonar. Entonces tapa la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda simultáneamente. ¿Se entiende? ¿Cómo se puede presentar el paciente con TEP masivo? Todas presentaciones gravísimas, gravísimas. La primera presentación gravísima es que el tipo tenga un paro cardíaco. Directamente, hace el TEP y hace un paro cardíaco. Yo esto lo he visto. Me acuerdo, por ejemplo, un paciente que tenía un cáncer de próstata. El tipo se estaba por ir a la casa, se levanta de la cama, camina 10 metros
pum, paro. Es un paro, se murió. TEP masivo. Otro caso que me acuerdo, una chica en una poscesárea que había tenido su bebé, que esto que el otro, se levanta, empieza a caminar, pum, paro, TEP masivo, se murió. O sea, no te da mucho tiempo a nada, porque el tiempo está en paro. ¿Qué vas a tener que hacer si hace un paro y vos sospechás que el paro es por TEP? Le tenés que hacer reanimación cardiopulmonar y darle trombolíticos. Rápidamente darle trombolíticos y rezar que el trombolítico le rompa el coágulo. No te queda otra cosa que hacer cuando debuta con un paro cardiorrespiratorio. En otros casos puede debutar con un shock. Es un shock. Shock implica que tenés presiones bajísimas, sistólicas menores de 70. O sea, por ejemplo, el tipo tiene 60-30 de tensión arterial. Y puede por ese shock hacer un síncope o presentarse directamente como shock. Y se llama obstructivo. ¿Por qué es un shock obstructivo? Porque tiene una obstrucción en la arteria pulmonar que no deja que la sangre vuelva al corazón izquierdo. Entonces, como la sangre no vuelve al corazón izquierdo, el volumen minuto que tiene el corazón izquierdo es mínimo, por eso tiene shock. ¿Se entendió esto que expliqué? Sí, profe. Sí, ¿se entendió? Sí, doctor. Bien, muy bien. Otra manera de presentación del TEP masivo es con una severísima insuficiencia respiratoria. El paciente tiene una PO2 de 40, con una disnea infernal, un tremendo esfuerzo inspiratorio y se está muriendo de insuficiencia respiratoria. A veces puede tener también una insuficiencia cardíaca derecha aguda. Entonces el paciente tiene ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, taquicardia, galope del lado derecho, signo de Dressler positivo por sobrecarga derecha. O sea, tiene una gravísima insuficiencia cardíaca derecha. Y a veces hay gente que tiene mala leche en la vida y el tipo tiene un shock, por ese shock tiene bajo volumen minuto del lado izquierdo, y al tener bajo volumen minuto del lado izquierdo hay bajo volumen en las coronarias, y el tipo hace TEP con infarto agudo de miocardio. O sea, es un señor que tiene evidentemente una mala leche descomunal. Con el TEP masivo, usted no tiene mucho tiempo de hacerle muchos estudios. A lo sumo le va a poder hacer una plaquita, un electro, pero no tiene mucho tiempo, porque es un paciente que se está muriendo. Entonces usted va a tener que actuar muy rápido. Usted va a tratar de estabilizarle la tensión arterial. Para eso puede usar drogas inotrópicas. Las vamos a ver cuando hablemos de parte cardiológica. Se puede usar dopamina, dobutamina. Pero lo más importante es que usted tiene que tratar de destapar la arteria que está tapada. Y para destapar la arteria que está tapada, usted va a usar unas drogas que se llaman trombolíticos. El trombolítico se da por vía intravenosa y lo que hace es directamente destruye los émbolos alojados en el pulmón. Destapa la arteria pulmonar. El que más se usa se puede usar la streptoquinasa, se pasan 250.000 unidades durante 30 minutos y luego 100.000 unidades por hora durante 24 horas.
Se puede usar el activador de plasminógeno tisular recombinante. Se dan 100 miligramos por vía intravenosa durante 2 horas, a pasar en 2 horas, o se puede dar uroquinasa, 4.400 unidades internacionales en 10 minutos, seguirá luego de 4.400 unidades por hora durante 12 a 24 horas por una vía periférica. Puede usar cualquiera de los tres, ojo, no los tres, o usa uroquinasa, o usa streptoquinasa, o usa activador de plasminógeno tisular recombinante. El que más hay en los hospitales es la streptoquinasa, porque es la más barata. ¿Qué busca usted con esto? Que se destape la arteria pulmonar que está tapada. ¿Cómo me doy cuenta que fue efectivo el trombolítico? Y me doy cuenta porque mejora la tensión arterial, deja de estar en shock, mejora la hipoxemia, baja la taquicardia, baja la taquipnea, baja la insuficiencia respiratoria, mejoran los gases. Eso me indica que el trombolítico fue eficaz, fue efectivo. Una vez que usted le pasó el trombolítico, luego le agrega heparina. Le agrega heparina para evitar que se liberen nuevos émbolos de la zona embolígena para que no haya una nueva embolia de pulmón. Y además le va a colocar en todos los casos un filtro en la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque si el paciente ya tuvo un TEP masivo que casi lo mata, si llega a tener un segundo TEP, está muerto. Entonces usted se tiene que asegurar por todos los medios que no se libere un segundo émbolo para que no ocurra un TEP masivo de vuelta, porque la segunda ya no lo va a poder salvar. ¿Puede hacer algo más? ¿Puede hacer algo más? Sí, se puede hacer lo que se llama la embolectomía. La embolectomía se puede hacer quirúrgica, o sea, pedirle a un cirujano de tórax que le abra el tórax, le abra la arteria pulmonar y le saque los émbolos. Pero claro, usted está operando a un paciente gravísimo. La embolectomía quirúrgica tiene una mortalidad entre un 20 a un 50% de los casos. Y últimamente se está haciendo la succión de los émbolos con un catéter, o se puede fragmentar el émbolo, tratando de que el émbolo que era grande se transforme en múltiples émbolos chiquitos. Y está en experimentación usar el láser intravascular para romper el émbolo. Entonces estos son procedimientos que serían embolectomía, pero no quirúrgica. Embolectomía por catéter. Profe, Sí. tem duas perguntas aí, chat, que pergunta se uma pessoa vai fazer uma cirurgia na rodilla e tem que tomar anticoagulantes porque vai sair acostado por muito tempo. No, ahí no se usa anticoagulantes. Ahí usted lo que le va a dar si usted tiene que, por ejemplo, hacerle una cirugía a un paciente y usted cree que por el acto quirúrgico el paciente tiene mucho riesgo de hacer una trombosis venosa, usted le puede dar heparina subcutánea, se le administra una dosis de heparina subcutánea cada 8 horas, a partir del momento en el que el paciente se interna, y mientras el paciente está, todo el tiempo que esté internado, se le sigue dando heparina subcutánea. Eso se llama heparina profiláctica, para evitar que haga un TEP. Eso lo vamos a estudiar ahora cuando veamos cardio.
En cardio vamos a estudiar cómo se previene la trombosis venosa profunda. Vamos a estudiar trombosis venosa profunda y vamos a estudiar cómo se la previene, cómo se previene la trombosis venosa profunda. También se puede hacer colocarle al paciente en el quirófano unos manguitos que se insuflan, comprimen las piernas, se desinflan, comprimen las piernas, se desinflan, y esos manguitos es como que mantienen el flujo en las piernas mientras el paciente esté en quirófano. Eso también se puede hacer como prevención de TEP. Se puede hacer también ejercicios con las piernas, mover las piernas, como prevención de TEP, colocarle medias elásticas, eso también es prevención de TEP. Eso lo vamos a ver ahora en cardio cuando veamos trombosis venosa profunda y cómo se previene la trombosis venosa profunda. Y otra pregunta es que trombolítico solo en TEP masivo. Bueno, ahí la pregunta que yo le haría es ¿por qué no le damos al TEP como un trombolítico? Si es la droga que rompe el émbolo, su efecto es bien específico, rompe el émbolo. ¿Por qué no se lo doy a un TEP común? ¿Usted qué cree? Por el riesgo de sangrado. Por el riesgo de hemorragia. O sea, cuando usted le da a un paciente trombolíticos, usted tiene riesgo que el trombolítico produzca hemorragias. Y en particular, el 1%, 1 de cada 100 que recibe trombolíticos puede hacer hemorragia cerebral. Entonces no está bueno que usted tiene un TEP común y termine con un hematoma en la cabeza por haberle dado trombolíticos. Por eso se reserva el trombolítico para el TEP masivo. Porque el TEP masivo tiene un riesgo cierto de alta mortalidad. El TEP común, en general, si usted lo anticoagula bien, la probabilidad de que el paciente se muera por el TEP es baja. Pero el TEP masivo, si usted no le da el trombolítico, se muere. Pocas horas se muere, pocos minutos. ¿Se entendió por qué entonces se reserva el trombolítico exclusivamente para el TEP masivo? No sé si quieren preguntar algo más, alguna duda. Vamos a hablar un poquito de hipertensión pulmonar. En el TEP común, disculpen, en el TEP común entonces sería dejar que se reabsorba solo el... Se reabsorbe solo. Se reabsorbe solo y usted en el TEP común con la heparina lo único que hace es evita que desde las piernas se manden nuevos émbolos al pulmón. Esa evitación de la heparina, ojo, no es 100%. Si usted le da heparina a un paciente, la heparina protege, póngale un más o menos 88%. No es 100% que no pueda tener otro TEP. No es 100. Y si usted en vez de ponerle heparina le pusiera aspirina, también protege, pero protege mucho menos, protege 50. ¿Alguna otra pregunta de TEP? Miren que en el examen TEP es un número opuesto, ¿no? Porque es un tema muy importante, se lo van a tomar en el hospital también, porque es un tema muy importante el TEP. Doctor, y en el TEP masivo, el uso de trombolítico, ¿el riesgo es menor de provocar hemorragia cerebral? No, es el mismo riesgo de provocar hemorragia cerebral, pero lo que pasa es que si usted no le da el trombolítico se muere. Claro. Entonces usted dice, bueno, te habla con la familia y le dice, mire, se está muriendo, le vamos a dar esta medicación. Ustedes tienen que saber que en el 1% de los casos puede haber complicaciones hemorrágicas, pero si no se la damos, se muere. Entonces la gente le dice, bueno, doctor, désela. Bueno, la damos.
Puede pasar que el tipo disuelva el trombo y después te haga una complicación, te haga el hematoma cerebral, puede pasar, pero solamente en el 1% de los casos, o sea que el riesgo es bajo, no es un riesgo tan alto. Si te lo hace es una complicación grave, ¿no? Es una complicación muy grave que te haga un hematoma cerebral, porque el tipo puede quedar hemipléjico. Tengo una consulta. Vamos a ver cuando veamos cardio, que lo mismo pasa en el infarto agudo de miocardio. Cuando usted le da trombolíticos a un infarto agudo de miocardio, bueno, una posibilidad es que el paciente haga un hematoma cerebral. Eso existe siempre como posibilidad. Sí, ¿qué me quería decir? Una consulta de TEP1. En el filtro de vena cava inferior, o sea, Sí. cuando vos lo colocás, por ejemplo, en el paciente que habíamos dicho que tenía un hematoma Sí. cerebral, nada, y había quedado hemipléjico, por ejemplo. O sea, lo único que vas a hacer con el filtro de vena cava inferior es impedir que vuelva a hacer un TEP, ¿no? Pero no Lo vas a... único que hace el filtro es para todo émbolo que venga de los miembros inferiores y que haya agarrado la vena cava y quiera subir para arriba. Lo para. Claro, pero no, obviamente Ahora, no le vas a poder dar la ojo, heparina a ese paciente. ojo, ojo que si tenés como foco embolígeno en un brazo o en la subclavia o en la yugular, no te lo para el filtro. Claro, El filtro perfecto. te para solo lo que viene de los miembros inferiores, pero dijimos que eran el 90% de los casos venían de miembros inferiores. Bien, ¿Estamos? gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a hablar de hipertensión pulmonar, que sería un poco como el último tema. Nos queda algún tema que no dimos, neumonía eosinófila, pero bueno, hipertensión pulmonar es un tema más grave que neumonía eosinófila y probablemente un poco más común. La presión normal en la arteria pulmonar es 25 milímetros de mercurio de sistólica y 8 de diastólica. O sea, 25-8 es la presión normal en la arteria pulmonar, con una presión media en la pulmonar de 12 milímetros de mercurio. Se dice que el paciente tiene hipertensión pulmonar cuando tiene una presión en la arteria pulmonar mayor de 25 en reposo o mayor de 30 en el ejercicio. Siempre y cuando usted le haga una presión capilar de enclavamiento con catéter de Soban-Ganz o una presión de fin de diástole del ventrículo que va a ser menor de 15 milímetros de mercurio. O sea, tiene que tener alta la presión en la arteria pulmonar y en los capilares pulmonares no tiene que tener presión elevada, tiene que ser normal en los capilares pulmonares. ¿Cómo se presenta el paciente que tiene hipertensión pulmonar? Es muy fácil porque el paciente se presenta con disnea. Disnea es una disnea que puede empezar en el esfuerzo, pero luego puede hacerse disnea de reposo. Puede tener angor. El angor se produce porque hay un desbalance entre el consumo de oxígeno del ventrículo y el aporte de oxígeno que le llega al ventrículo derecho, y puede tener síncope, o sea, disnea, angor y síncope. Acuérdese que es la misma sintomatología que tiene la estenosis aórtica, disnea, angor y síncope. Si usted lo revisa al paciente, va a haber un aumento del segundo ruido, un segundo ruido desdoblado y un signo de Dressler positivo. El signo de Dressler es que usted le apoya la mano, el talón de la mano, esta parte de la mano, esto se llama el talón de la mano. Usted le apoya el talón de la mano en la punta del esternón y usted ve que el ventrículo derecho le levanta la mano con cada latido. Puede haber insuficiencia de la válvula tricúspide y de la válvula pulmonar.
Y en general, cuando usted tiene hipertensión pulmonar, de la arteria pulmonar, va a la hipertrofia, primero del ventrículo derecho, y luego va a una insuficiencia cardíaca derecha que a usted lo mata en pocos años. ¿Por qué puedo tener hipertensión pulmonar? Bueno, hay causas comunes de hipertensión pulmonar. La primera es que haya hipoxemia. Si hay hipoxemia, dijimos que había una vasoconstricción refleja de la arteria pulmonar. Entonces eso se ve en el EPOC, en el EPIC, en el PICWIC, en la apnea de sueño. También puede haber hipertensión pulmonar porque haya trombosis o embolia en el pulmón. Entonces tenemos la embolia grasa, el tromboembolismo pulmonar, el tromboembolismo tumoral, el tromboembolismo por cuerpos extraños. Porque el paciente tenga una insuficiencia cardíaca izquierda o una estenosis mitral y eso provoque remanso del lado izquierdo y termina aumentando las presiones capilares y termina aumentando la presión en la arteria pulmonar. Que el paciente tenga cardiopatías congénitas que afectan al ventrículo derecho, por ejemplo el Fallot, y después que tenga enfermedades autoinmunes. Hay muchas enfermedades autoinmunes que cursan con hipertensión pulmonar: el lupus, la esclerodermia, el CREST, la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la enfermedad autoinmune de la tiroides, o sea el Hashimoto y el Graves, y el síndrome antifosfolipídico. Son todas causas de hipertensión pulmonar. Y después tenemos hipertensión pulmonar idiopática e hipertensión pulmonar familiar. Después hay causas raras de hipertensión pulmonar. Estas son bastante más raras. Por ejemplo, se ha descrito hipertensión pulmonar en HIV, en enfermedad de Gaucher, en Randu-Goslar, en los pacientes cirróticos con hipertensión portal, en algunas hemoglobinopatías. Estas son en general causas raras de hipertensión pulmonar. ¿Cómo estudiamos a la hipertensión pulmonar? Bueno, le vamos a pedir un laboratorio completo. En el laboratorio completo es importante los anticuerpos de las enfermedades reumáticas. Es importante las determinaciones para el síndrome antifosfolipídico, que lo vamos a estudiar en hematología, y la serología para HIV. En el electro va a haber hipertrofia de ventrículo derecho, eje desviado a la derecha, hipertrofia de la aurícula derecha y presencia de P pulmonar. En la radiología del pulmón podemos ver una cardiomegalia donde el corazón tiene una forma de sueco que se usa para caminar. Tiene agrandada la aurícula derecha y va a tener también una dilatación de la arteria pulmonar en los cilios pulmonares. Se puede pedir un ecodoppler de la arteria pulmonar que me permite medir la presión en la arteria pulmonar y ver cómo están las válvulas del lado derecho, si hay insuficiencia valvular, y me permite ver si hay hipertrofia del ventrículo derecho y ver si hay alguna cardiopatía congénita del lado derecho. El centellograma de ventilación-perfusión se puede usar para descartar lo que se llama el TEP crónico y se puede hacer también tomografía computada de tórax helicoidal para descartar TEP crónico. En los últimos años ha mejorado mucho el tratamiento de lo que se llama la hipertensión pulmonar primaria. Hipertensión pulmonar primaria es una persona joven que empieza a tener disnea, angiolisíncope y que tiene hipertensión pulmonar y no se le encuentra ninguna causa que justifique por qué tiene hipertensión pulmonar. Van a ver ustedes en el libro que hay una serie de medicamentos que se pueden usar para tratar esta hipertensión pulmonar.
Estos pacientes tienen una muy mala sobrevida, se suelen morir en 3 a 5 años, se mueren de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué drogas se pueden usar? Se pueden usar anticoagulantes, se los anticoagula con acenofumarol. Se pueden usar diuréticos para disminuir los edemas si tienen insuficiencia cardíaca derecha. Se usa un bloqueante cálcico que se llama la nifedipina, que es una droga vasodilatadora que vasodilata la arteria pulmonar. Y después hay algunas drogas que tienen que ver con las prostaciclinas. Se vio que cuando usted le da prostaciclinas, las prostaciclinas producen vasodilatación de la arteria pulmonar. Ahí tenemos el epoprostenol, el trepostinil, el iloprost, que actúan de esa manera, o sea, son todos análogos de las prostaciclinas. Se dan en general por vía intravenosa. Últimamente ha salido un trepostinil que se puede dar por vía oral. También se puede usar adenosina intravenosa. La adenosina tiene un efecto vasodilatador de la arteria pulmonar. Se puede usar también el Celecipag, que es un agonista del receptor de las prostaglandinas y que produce vasodilatación de la arteria pulmonar. Una droga que se usa mucho es el Bocetan, que se da por vía oral, 125 miligramos 2 veces por día. Es una droga que actúa sobre los receptores de la endotelina 1A y 1B y produce vasodilatación de la arteria pulmonar. También salió al mercado el Ambricetan y el Macipetan, que son todos parecidos, actúan todos en la endotelina. Finalmente tenemos el Riociguat. El Riociguat es un estimulante de la guanilato ciclasa que aumenta el GMP cíclico y produce vasodilatación de la arteria pulmonar. Y se está usando también el sildenafil y los derivados del sildenafil, el Viagra. Al darles el Viagra o el sildenafil, aumenta los niveles de óxido nítrico, y esos niveles de óxido nítrico aumentados producen vasodilatación de la arteria pulmonar. Si es una chica, hay que evitarle el embarazo, porque el embarazo empeora el curso de la enfermedad, entonces se le dan anticonceptivos. Cuando ya la enfermedad está muy avanzada, se puede meter un catéter, perforar el septum de la aurícula y permitir que parte de la sangre del lado derecho pase al lado izquierdo, aunque no esté oxigenada. Y finalmente lo último que te queda es el trasplante. Tiene que ser un trasplante cardiopulmonar. Así que son casos, se ven estos casos, son casos bastante tristes, porque es gente joven, y si no los trasplantas en 3 a 5 años, en general, estos pacientes se mueren. Entonces, esto es lo que tienen que saber de hipertensión pulmonar primaria. Nos quedarían unos minutos para decir lo siguiente. Además del tromboembolismo pulmonar, podemos tener otras embolias pulmonares. Y ahí tenemos la embolia grasa, la embolia aérea, la embolia del líquido amniótico, la embolia tumoral, la embolia por silicones y la embolia por cuerpo extraño. La embolia grasa ocurre más frecuentemente en politraumatizados, sobre todo con fracturas de los huesos largos. Se producen émbolos de grasa. Pueden ser múltiples y pequeños. Si son múltiples y pequeños, producen un distrés. O pueden ser grandes y producen un cuadro muy parecido a un TEP. Hay dos cosas que lo diferencian, que si usted le hace un fondo de ojo, va a encontrar en los vasos del fondo de ojo grasas,
y eso le habla de que es una embolia grasa. Y lo otro que puedo encontrar es oclusión de los microvasos de la piel, entonces aparecen petequias, sobre todo en el tronco. La embolia grasa lamentablemente no tiene un tratamiento adecuado, se le da a veces un poco de corticoides, pero no tiene un tratamiento adecuado. El tratamiento es básicamente sintomático. O si tiene un distrés, se trata el distrés, y si tiene un TEP, se le da terapéutica de apoyo, pero no hay una terapéutica que permita disolver la grasa que se enclavó ahí en los vasos. La embolia aérea puede ser o un intento de suicidio o un intento de asesinato, que a un tipo le pasaron aire por vía intravenosa para matarlo. Hace poquito hubo un loco ahí en Zárate que mató a la madre, al padre, a la hermana, lo mataba inyectándole aire. La vía lo internaba con alguna razón y cuando le ponían una vía periférica, él con una jeringa le inyectaba aire por la vía periférica y los mataba de embolia aérea. Si usted no le hace una autopsia, no detecta por qué se murió el tipo. Cuando usted le hace la autopsia, lo que encuentra es que tiene una enorme burbuja de aire en la arteria pulmonar que no deja pasar la sangre. Lo mismo puede pasar con los buzos. Cuando usted, a un buzo que está a 40 metros abajo del mar, usted lo saca a la superficie muy rápido, el nitrógeno, que está líquido, se transforma en gaseoso. Y entonces puede formar una gran burbuja de aire y hacer una embolia pulmonar aérea. Esas embolias son la mayoría letales. Si le da tiempo, le puede meter un catéter y tratar de aspirarle la burbuja de aire que tiene en la arteria pulmonar. Después tenemos la embolia tumoral. Hay algunos tumores que dan embolias en el pulmón, por ejemplo, pulmón, próstata y páncreas. Fácil de acordarse porque son las 3 P: pulmón, próstata y páncreas. Después tiene la embolia por siliconas, que es que en general gente que se hace implantes con siliconas en los glúteos o en las mamas, el implante se rompe, pasa silicona a la circulación y hace una embolia pulmonar por silicona. Es frecuente en los travestis porque muchas veces se inyectan ellos siliconas sin medidas quirúrgicas y sin prótesis para aumentar el tamaño de las nalgas o de las mamas, y entonces hacen embolias pulmonares por silicona. Después está la embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico es en una mujer embarazada en el momento del parto. Es un cuadro muy terrible porque la mayoría muere y tiene asociada muchas veces una coagulación intravascular diseminada y un fracaso de múltiples órganos. Entonces, es una complicación muy grave porque se mueren la mayoría. Y después una embolia del cuerpo extraño, que es poco común, es que tiene colocado algún tipo de catéter o algún tipo de dispositivo. El dispositivo se rompe y un pedazo del dispositivo emboliza y llega a la arteria pulmonar y queda enclavado ahí en la arteria pulmonar. Eso es bastante raro. Esas serían las embolias pulmonares no TEP, que serían diagnóstico diferencial del TEP. Un diagnóstico diferencial del TEP. Bueno, con esto habríamos terminado la clase y habríamos terminado todo el respiratorio. No sé si quieren hacer alguna pregunta de esto último del final. Profe, sé que está muy tarde, gracias por la clase. ¿Podría hablar cómo esperar, cómo será el examen? Una cosa tranquila, 20 El cuestiones. examen es muy fácil, el examen es terrible. El examen es terrible, son 17 preguntas a completar, muchos casos clínicos,
donde muchas preguntas que tienen más de una pregunta. O sea, en una misma pregunta le puedo preguntar 3 o 4 cosas. Y usted tiene que contestar todo lo que yo le pregunto. Si yo le pregunto 4 cosas y usted me contesta 2, tiene que contestar todo lo que yo le pregunto. Son en total 17 preguntas. Y va a tener tiempo para hacerlo 2 horas, más o menos 2 horas y 20 minutos. Gracias, profe. El día del examen lo que les pido es que vengan temprano, que se sienten en el aula, ya se dispongan en hileras separadas, así no perdemos tiempo teniendo que ordenarlos. Entonces, ustedes ya llegan temprano, se disponen en hileras bien separadas, bueno, llegamos, entregamos los exámenes y es todo mucho más rápido y todo mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Le hice una pregunta, doctor, en el chat, no sé si vio. ¿Qué decía? No la vi, la verdad no la vi. Si para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar se le puede hacer un cateterismo cardíaco derecho con Sí, el claro. test de la vasoreactividad pulmonar. Claro. Sí, claro, sí, se puede y yo te diría que se debe. Se puede y se debe. Lo que pasa que, bueno, un cateterismo es un estudio invasivo. Vos para hacer el cateterismo primero empezás por el ecodoppler, que es un estudio no invasivo. Si el ecodoppler te da que tiene hipertensión pulmonar, bueno, vos le vas a tener que confirmar con ese cateterismo. Sí, claro, sí. Pero siempre se empieza en la medicina por los estudios menos invasivos y después se va a los estudios más invasivos. Bueno, ahora les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Cómo les ha resultado Neumo? ¿Cómo les ha resultado la materia hasta ahora? ¿Se han organizado bien? ¿Se han organizado bien? ¿Cómo están ustedes con esto hasta ahora? ¿Cómo les va a ustedes con esto? Sí, profe, acá está muy bien porque la verdad es que estoy estudiando y la verdad es que estoy esperando mucho peor en cardio. Bueno, cardio es mucho más difícil. Por eso se empieza siempre por neumo, porque neumo es la parte más fácil. Neumo es la parte más fácil. Acá me dice el señor Nikolov que está bastante perdido, no sabe por dónde arrancar. Bueno, usted debía haber ya estudiado todo desde el primer día. Si usted está arrancando ahora, obviamente no va a entender nada. Se le va a mezclar todo y va a ser un desastre. Esto hay que estudiarlo todos los días. Yo le dije que eran 8 horas todos los días. Si usted quiere estudiar esto 2 días antes del examen, no venga, porque no le va a ir bien directamente. No puede aprobar mi examen si usted estudió 48 horas antes. Le va a ir mal. Si no pierda tiempo, no venga directamente. Acá el examen usted lo aprueba si estudió 8 horas por día desde que empezamos a dar clases. Es así. Profe, de mi parte me pareció que estuvo bueno la idea de hacer los teóricos por Zoom y el seminario por presencial. Me parece que es algo que a mí me resultó que estuvo bueno. Me ayudó. Yo creo que sí. Esa fue una idea mía para este año. Y yo creo que es una buena idea. Lo hicimos el año pasado también. Yo creo que es una buena idea porque permite que usted tenga el teórico, como siempre, donde se les explica todo. Y reservamos lo presencial para discusión de casos, evacuación de dudas, preguntas. Entonces me parece que es como una doble instancia de ver los temas. Y además tiene el hospital donde ve los pacientes. O sea, si sumamos todo, y además usted tiene el libro que lo hemos escrito nosotros para la cátedra, donde, bueno, podrá haber algún tema nuestro que esté un poco atrasado o que haya que hacer una nueva edición del libro de pulmón. La última edición le agregamos lo del COVID, por ejemplo, el año pasado. Seguramente el año que viene lo revisaremos todo a ver si hay que
reformular algún tema de nuevo, pero yo creo que usted tiene el libro de la cátedra, tiene los seminarios de discusión de casos, tiene los teóricos que le damos nosotros y tiene los pacientes que ven en el hospital. Si usted aprovecha todo ese combo, y usted tiene que aprender mucho, pero bueno, tiene que poner el culo en el. Sí. Yo te hago un comentario acerca del Hospital Rivadavia, porque nosotros en realidad no vimos nunca un paciente de neumo, venimos como con mucho déficit en el hospital y siento que eso no favorece a... Espere. Son dos cosas distintas. ¿Usted no hizo a ningún paciente la semiología pulmonar? ¿O no vio ningún paciente que tenga algo pulmonar? Son dos cosas distintas. En realidad tuvimos un solo día que pudimos ver pacientes para hacer examen físico y tampoco estuvimos acompañados ese día. Entonces es como, estamos muy perdidos en el Hospital Rivadavia. Y lo había comentado con algún otro docente y me dijeron que te leve la No, espera un cachito. Sí. Cuando pasa una cosa así, me mandás un mail. Inmediatamente. Ok. ¿Qué comisión es? La 21, al menos en mi caso. Bueno, yo voy a hablar con el doctor Dominé, que es el que coordina todo el Hospital Rivadavia. Y que voy a decir que la comisión 21 está pasando esto. Yo lo que les pido, que estén donde estén, si ustedes notan que hay dificultades, me avisen, porque yo no puedo estar en todos lados. No puedo estar en el Centro Gallego, en la Rivadavia, en el Tornú, en el Militar. Si ustedes no me dicen, mire, doctor, no vemos nada, no vemos pacientes, no revisamos, yo no tengo manera de enterarme. Puede ocurrir que usted a lo mejor está en un lugar donde en este momento no hay ningún paciente pulmonar, pero lo que no puede ocurrir es que usted no haya hecho la semiología pulmonar. Semiología la tiene que haber hecho. Porque todavía no estamos en invierno. Ahora cuando venga el invierno, ahí vienen las neumonías, los EPOC descompensados, los asmáticos descompensados. Seguro ahí usted va a ver mucha más patología pulmonar que ahora. Y que encima tuvimos un otoño hasta ahora bastante caluroso, o sea, ni siquiera hizo un poquito de fresco. Pero la semiología la tienen que haber hecho. O sea, aunque usted vea un paciente que tiene un cáncer o tiene otra patología o lo que fuere, de la semiología de inspección, palpación, vibraciones vocales, murmullo vesicular, ocultación, todo eso tiene que haber hecho. Percusión de la columna tiene que haber hecho. Y si no lo hizo, estamos haciendo las cosas mal. Usted a fin de año tiene que saber revisar un enfermo, todo, completo, de arriba a abajo. Ese es el objetivo. Fin de año usted tiene que saber revisar un enfermo, entero. Claro, sí, te comento porque las primeras veces no hubo quien nos atendiera, luego tuvimos eso usted me avisa, Ahora te mando el mail. Usted enseguida me avisa. ¿Eso se solucionó? ¿Ahora tienen un docente a cargo? Y tuvimos una semana sí, la otra no. Como que nos estuvimos comunicando por WhatsApp con el médico, pero con mucho déficit dentro de todo. Bueno, yo voy a hablar con el doctor Dominé y le voy a decir que me explique qué pasa con la comisión 21 y si hay que nombrar otro docente, se nombrar otra persona. Listo, profe, gracias. Ustedes tienen que ver las cosas. Habitualmente cuando yo hacía prácticos y daba prácticos en el Tornú, yo lo que hacía era agarrar una comisión, iba a una habitación donde había 2 pacientes. Entonces ponía 5 alumnos con un paciente, 5 alumnos con un otro paciente, le decía, haga la historia clínica, interrogatorio. Les doy, para hacer el interrogatorio, 30 minutos. A los 30 minutos yo volvía y le decía, bueno, cuénteme el paciente 1, nos juntábamos todos, cuénteme el paciente 1. Y entonces nos contaba por qué estaba internado, suponete que el paciente estaba internado porque era un cirrótico, que tenía no sé qué, bueno, fenómeno, señor, lo vamos a revisar. Lo sentábamos y le hacíamos las maniobras pulmonares. A veces no le haces todas, pero le haces algunas, la ocultación, la percusión de la columna. Después íbamos al paciente 2, le decía otro alumno que me presente al paciente 2 y revisábamos al paciente 2. O sea que cada clase revisábamos 2 pacientes. Y después, la última media hora, mirábamos los estudios.
Mirábamos la placa, mirábamos el laboratorio, los gases, esa era la manera que teníamos de laburar en el hospital. Y me gustaría que ustedes en los hospitales más o menos tengan esa dinámica, donde tengan posibilidad de hacer una historia clínica, interrogar al paciente, revisar al paciente y hacer las maniobras. Otra cosa que no me canso de decir es que tienen que ir a hacer guardias a hospitales de la provincia. ¿Por qué? Y porque usted en el hospital, una guardia va a revisar a 50 pacientes. Entonces va a revisarle el pulmón a 50 personas en una guardia. Si usted hace 4 en el mes, te revisó 200 personas. La medicina se aprende viendo enfermos. Tiene que ver muchos enfermos. Cuanto más enfermos ve, más aprende. Entonces, pueden ir al hospital de Vicente López, al hospital de Lanús, al hospital de Loma del Zamora, al hospital de Avellaneda, San Martín. Hay muchos hospitales en el conurbano que ustedes pueden ir, se presentan el día que usted quiere hacer guardia, lleva su libreta universitaria, pide hablar con el jefe de guardia y le dice: hola doctor, ¿cómo le va? Mire, yo quiero hacer guardias en este hospital, 12 horas, quiero venir todos los jueves o todos los viernes o todos los sábados o todos los domingos. Y usted en cada guardia va a revisar, si hace 12 horas y va a haber 25 pacientes, 20 pacientes. Entonces usted le toma 20 veces el pulso, 20 veces la presión, hace 20 interrogatorios, revisa 20 pulmones. Todo eso es experiencia. Ver, ver y ver y ver y ver. ¿Se entiende? Nosotros en nuestra época hacíamos guardia 24 horas y la hacíamos porque nosotros queríamos, nadie nos pagaba un sope. Y yo vivía en el Parque Lezama y me iba a hacer guardia a San Miguel. Tenía que tomarme 2 colectivos y tren para hacer la guardia. Iba todos los lunes, durante 3 años. Pero bueno, cuando yo me recibí, yo te agarraba, te revisaba un paciente de arriba abajo, manejaba el paciente, sabía todo lo que tenía que hacer. Le había hecho 3 años guardia viendo pacientes. Yo tenía clarísimo. Así que yo no me canso de decirles que vayan a hacer guardia. Muy importante que hagan guardia. Bueno, señores, estudien el fin de semana, aprovechen que el Señor les puso un feriado del 1 de mayo para que estudien 12 horas el sábado, 12 horas el domingo y 12 horas el lunes. Y vengan temprano el día del examen, ordénense como yo les dije. Nadie trate de copiarse, porque el que trata de copiarse, si yo lo veo o lo engancho, o algún docente lo ve o lo engancha, lo suspendemos 6 meses. O sea, se acabó el año para... Están todos avisados. Bueno, nos vemos. Doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Profe, gracias. Hasta luego.